Bienvenidos otra vez y una vez más a el cuarto/tercero episodio de la Academia de Élite, un lugar para que los sueños se hagan realidad. Si tú estás queriendo, oh joven entrenador, que estás deseoso de hacer más amable la vida de las personas que habitan la tierra, entonces quiero decirte que has llegado al lugar indicado. Hoy en la Academia de Élite hablaremos de programación. Y mientras yo digo todo esto y hablo, mi gran y querido amigo Pedro se encuentra ajustando los micrófonos y ultimando los detalles para hacer de esta experiencia un lugar hermoso. Así que le voy a dar paso a Pedro para que se presente y te salude. Pedro, ¿cómo estás? Rodri, una pregunta. ¿Tu sueño es tener un acento neutro? No es mi sueño, es una consecuencia de mi sueño. Yo quiero ser presentador de la CNN. ¿De la CNN? Claro, quiero ser como... ¿Cómo se llamaba el loco este? León Krauser, creo era. De compañía. Compañía. Muy bien, porque ahora sí dijiste la ñ, pero una cosa cómica que me parece aquí de la gente del Río de la Plata que no pueden decir ñ. Ñ. Sino compañía. Ah, como... Bueno, sí, puede ser. Compañía. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos otra vez a este programa que no sé si todavía la gente lo sabe, pero CNN nos va a comprar el podcast. Así que en un tiempo vamos a estar de saco. No sé qué también queda querer informar a la gente en cosas de entrenamiento lanzando estas mentiras. Tendríamos que decir cosas del estilo... bueno, y en siguiente información hablaremos de Trump. ¿Es la mejor persona del mundo? Sí. Siguiente tema. Seguimos. Bueno, Pedro, hablemos de temas un tanto más ásperos y dolorosos para la gente, como la programación del entrenamiento. En el episodio pasado, Pedro, a ver cómo estás de memoria. ¿De qué hablamos los últimos 3 episodios? A ver qué nos podés hacer un pequeño y breve resumen. Hablamos de pizzas, hablamos de CrossFit y tuvimos una interrupción de tu amigo Rulo. Pero en lo que respecta a la temática, ¿qué recordás de la clase pasada, Pedro? Sí, bueno, hicimos énfasis como en los 5, no sé, yo le llamo, no sé si pilares es como una buena palabra, pero al menos como elementos cruciales previos a hacer el plan de entrenamiento y diferenciar realmente que un plan de entrenamiento no es una sesión de entrenamiento, no es simplemente una rutina. Vimos, bueno... ¿Te acordás cuáles eran esos 5 pilares? Sí, de atrás para adelante vimos la duración, la densidad, la frecuencia, el volumen y la intensidad. Muy bien. Muy bien. ¿Y te acordás algo de cada uno de esos? Sí, bueno, o sea, la duración del entrenamiento, de la sesión de entrenamiento, es bien a lo micro. O sea, es saber, dependiendo del el alumno y la planificación que tenga ese alumno, cuánto tiempo va a durar cada sesión de entrenamiento, dependiendo también de la frecuencia en la que ese alumno entrene. Luego, la densidad. La densidad de entrenamiento se refiere a qué tanto hacemos en ese entrenamiento y qué tantos descansos, pausas tenemos. La relación trabajo-pausa. La relación trabajo-pausa. Y también creo que iba un poco de la mano del volumen también, ¿no? O sea, de determinar el volumen y la intensidad del trabajo en esa sesión. Luego, la frecuencia determinaba también, digamos, por un lado la disponibilidad que tiene la persona al momento de entrenar y también la capacidad de recuperarse de esa persona en relación a, bueno, el volumen y la intensidad de su entrenamiento, que el volumen vendría siendo la cantidad de ejercicios o, bueno, de series que se hace en relación a músculos o ejercicios en específico, y la intensidad, creo que esa es la única que
que encuentro bien curioso porque me parece que llamas intensidad es a la carga, ¿no? Sí. Más no a, digamos, el esfuerzo por serie, por ejercicio, por sesión. La intensidad es el esfuerzo Ok, y también puede ser la carga. ok. Son ambas cosas. Por ejemplo, si vos decís que tu sesión de entrenamiento, algo de lo cual no hablamos la clase pasada, que es que el entrenamiento, el esfuerzo de tu entrenamiento se puede medir, por ejemplo, por el esfuerzo percibido y le das puntajes Sí, en la escala de Borg, que decís, bueno, un 10, un 9,5, un 9. Eso habla de la intensidad también. de hecho para allá iba, o sea que incluso antes de los 5 puntos esto que hablamos, también te referiste a sacar cuentas por porcentaje para determinar sí, la intensidad y el volumen de entrenamiento. Pero me imagino que en este episodio, en conjunto con nuestros amigos los pájaros, vamos a desentrañar también un método de entrenamiento que yo sé que es el que tal vez ahora, por el que ahora te riges, que es la relación de esfuerzo, el RPE, y no sé si también las repeticiones en reserva. Vamos Sí, para allá. tienen mucha relación, están interrelacionadas con la intensidad. Y sí, podemos hablar un poco de eso también. Capaz que podríamos arrancar desde ahí. Cuando decías de la densidad, una cosa que, por ejemplo, es interesante que habíamos dicho sobre el CrossFit, que eran entrenamientos que eran muy densos. Los métodos de entrenamiento estos tan conocidos o que hicieron tan famosos las clases de CrossFit como el EMOM, el AMRAP, el Metcon, el ADT, son entrenamientos basados en densidad. El grupo se llama entrenamiento basado en densidad, porque vos lo que haces es buscar siempre crear una relación entre el descanso y el entrenamiento. Que bueno, son estrategias que se usan mucho en el gimnasio. Por ejemplo, EMOM y AMRAP uso casi todos los días con casi todos los alumnos. En otras maneras más de jugar con la densidad y sumar más trabajo a la sesión de entrenamiento. Sí, es una cosa que incluso, o sea, ya luego de que haces un rato CrossFit, cuando haces bloques en los que son como accesorios y tienes, no sé, es obligatorio tener 1 minuto y medio de descanso de repente. Si haces la clase, bueno, ya tengo experiencia haciendo la clase y entrenando solo por mi parte, de repente cuando como que la clase en general tiene ese 1 minuto y medio de descanso, se siente eterno prácticamente, porque no estás acostumbrado tampoco a ese descanso y casi que lo quieres apurar. Entonces también ahí entra el contexto de saber que, bueno, o sea, si está el instructor cerca y que esa persona comunique que no, o sea, es necesario tener ese tiempo de descanso porque, bueno, el estímulo que estamos buscando es muy importante hacerlo con el suficiente descanso para poder hacerlo bien, que no estamos haciendo una cosa solamente por mover peso, sino de manera bien específica, toda la cuestión. Bueno, ahora que dijiste estímulo, esto me lleva a hablar de una de las cosas capaz más divulgadas del entrenamiento y que muchas veces no se sabe de dónde viene, que es el síndrome general de adaptación. El síndrome general de adaptación es una teoría que creó un señor llamado Mateyev. Mateyev fue un entrenador de atletas olímpicos que fue el que empezó a estructurar los entrenamientos en macrociclos, mesociclos, microciclos. Una estructura de entrenamiento tradicional, lineal, que históricamente fue utilizada para los deportes individuales, de pista, de tiempo y marca, no tanto para los deportes colectivos, pero fue el que le empezó a dar como fundamento al entrenamiento. Y en el síndrome general de adaptación, lo que intentó explicar fue de qué manera el cuerpo se adapta al entrenamiento. Y hay algunos conceptos ahí que son muy interesantes entenderlos, porque nos pueden servir para entender el armado del plan y de la programación del entrenamiento. Por ejemplo, Mateyev dice que el cuerpo se encuentra en un estado de homeostasis. La homeostasis es la tendencia al equilibrio.
Nosotros nos encontramos en homeostasis o tendiendo a la homeostasis todo el tiempo. Cuando tenemos mucho calor, comenzamos a sudar para que la temperatura corporal disminuya. Ese sudor se evapora en la superficie del cuerpo y ese vapor hace disminuir la temperatura corporal. Cuando tenemos mucho frío, temblamos para elevar la temperatura corporal y tender nuevamente a la homeostasis. Entonces, nuestro cuerpo siempre está tendiendo a ese estado de equilibrio. ¿Qué hace el entrenamiento? Te quita de ese equilibrio. Es un shock que te va a modificar tu situación actual, lo cual te va a quitar de esa homeostasis. Después de reiterados shocks de entrenamiento, después de reiteradas sesiones de entrenamiento, de reiterados planes de entrenamiento, lo que termina aconteciendo es que se genera un estado de supercompensación. La supercompensación es como lograr un nivel de homeostasis nuevo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en términos de masa muscular. Supongamos que haces un plan de entrenamiento de hipertrofia, estuviste 12 semanas entrenando 3, 4, 5 series por sesión de entrenamiento, desde 10 hasta 25 series semanales por músculo, con una fase de descarga, de recuperación, etc. Todo ese bloque de entrenamiento, todo ese shock de entrenamiento generó que vos pudieses ganar 2 kilos de músculo. Esos 2 kilos de músculo que ganaste con entrenamiento, con nutrición, con descanso, te colocaron en un nuevo nivel de homeostasis, lo que sería tu homeostasis 2 o tu nuevo nivel de equilibrio. Me encanta que homeostasis 2 suena como Super Saiyajin 2. O sea, y además, después de hacer hipertrofia, estás más... Paquete. Claro. Bueno, ahora que sos un Super Saiyajin 2, eso lo lograste mediante la supercompensación. La supercompensación es ese plus que ganaste con todo ese entrenamiento, con tu alimentación y con el descanso. Esto suele tener ciertas confusiones, porque ¿qué es lo que ve la persona cuando le explican el síndrome general de adaptación? ¿O qué es lo que entendemos los entrenadores a veces por el síndrome general? Que el shock es la sesión de entrenamiento. Y en realidad, de una manera muy microscópica, sí. Tu sesión de entrenamiento te quitan del equilibrio, pero en forma aguda. O sea, te elevó la temperatura, te sentís edemizado, sentís que tu cuerpo te duele, pero no ganaste músculo después de haber ido una vez al gimnasio. Te elevó la temperatura, pero no quedaste con la temperatura elevada para siempre. Tenés un edema en el músculo, pero ese edema se va 24 horas más tarde. Entonces, el shock, en realidad, son todas las sesiones de entrenamiento que conforman el plan y que te colocan en ese nuevo nivel de entrenamiento. La acumulación. La acumulación de entrenamiento y lograr mantener durante cierto tiempo el plan de entrenamiento. ¿Qué sucede? Cuando los estímulos que utilizamos, las sesiones, son suficientes, hacen las que debes, son desarrolladores, es decir, todos esos puntos que hablamos en la clase pasada, de la intensidad, del volumen, de la frecuencia, de la densidad, la duración, están bien prescriptos, son de una manera que te permite mejorar, lo haces durante un cierto tiempo y lo mantuviste. Todo eso hizo que lograras un nuevo nivel de entrenamiento. Ahora, si cada uno de esos estímulos no son desarrolladores, no están siendo lo suficientemente exigentes como para poder llevarte a ese nuevo nivel, nunca vas a llegar. Por eso hay estímulos que, por ejemplo, son mantenedores. No me mejoran, pero me mantienen. Hay estímulos que son insuficientes, no generan nada. Por ejemplo, la entrada en calor es un estímulo que, en cierto sentido, es insuficiente, porque no te va a mejorar la movilidad, no te va a mejorar la estabilidad central, no te va a mejorar la activación muscular, pero es suficiente como para que empieces a entrenar. Es un estímulo que es como activador, por así decirlo, pero no desarrolla capacidades, lo que haces en tu entrada en calor. Y hay estímulos que son excesivos. Si nunca hiciste nada y querés hacer CrossFit,
es muy probable que te pegues un palazo excesivo y el tiempo de recuperación que necesites sea muchísimo más largo. Como es mucho más largo, no podés volver a hacer otro estímulo. Como no podés volver a hacer otro estímulo, se diluye lo que hiciste. Y si es excesivamente excesivo, ya pasa al plano de lo lesivo. Es un estímulo que te genera una lesión, demasiada ruptura fibrilar, por ejemplo. Entonces, síndrome general de adaptación es ese lograr el nuevo nivel de homeostasis, lograr ese nuevo nivel de entrenamiento, en el cual ahora mejoraste, te recuperaste, tenés desarrolladas capacidades que antes no tenías, y mantener ese plan de entrenamiento a lo largo del tiempo te permitió sentirte y estar mejor. Entonces, este nuevo estado se logra solamente siguiendo ciclos o un programa con ciclos establecidos de una duración, digamos, de 6 a 12 semanas, donde es la acumulación de estas sesiones de entrenamiento dentro de este contexto que te llevan a tener el suficiente estímulo para mejorar, que no es lo mismo que hacer rutinas y ejercicios aleatorios para buscar como un acto de fe de repente mejorar, pero al ser solamente o al ser una consecuencia de esta programación, ¿dónde entra entonces el plan de entrenamiento, la periodización del mismo y cómo se complementa? ¿Cómo logramos llevar todo eso hacia allá? Bueno, en ese sentido es importante primero empezar a entender que el armado de la sesión de entrenamiento, vamos como de lo más a lo más micro. Lo más microscópico podría ser la sesión de entrenamiento, lo que hiciste en tu día, la rutina que descargaste de internet. Eso es lo mínimo. Eso mínimo tiene que estar en un contexto. ¿Cuál es el primer contexto en el cual tiene que pegar esa sesión de entrenamiento? El objetivo para el cual está pensada la sesión. ¿Para qué quiero hacer la sesión de entrenamiento? Esta sesión de entrenamiento tiene un objetivo de ganar masa muscular, tiene un objetivo de mejorar tu fuerza, tiene un objetivo de mejorar tu salto, de mejorar la fuerza para poder correr más rápido, de lanzar más fuerte, tiene un objetivo para ayudarte a perder grasa. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de entrenamiento? Una vez que sabemos cuál es el objetivo de la sesión de entrenamiento, intentamos eso emparejarlo con alguna de las manifestaciones de la fuerza. Las manifestaciones de la fuerza son como unas construcciones que los diferentes autores fueron identificando, porque entendimos que la fuerza, cuando hablamos de la fuerza como gran capacidad, no es lo mismo entrenar la fuerza de una manera en donde yo estoy utilizando muchísimo peso, las series son muy poquitas repeticiones, las pausas son muy largas, hacer series que son con muchas repeticiones, con pausas muy cortas, con entrenamientos con volúmenes más altos y con densidades más altas. Lo que sucede en un momento, lo que sucede en tu cuerpo fisiológica y anatómicamente es una cosa, y lo que pasa en el otro lado es otra cosa. Una sesión de hipertrofia se ve de una manera, una sesión de fuerza se ve de otra manera, una sesión de potencia se ve de otra manera, una sesión de flexibilidad se ve de otra manera, una sesión de movilidad se ve de otra manera. Una vez conocemos qué manifestación de la fuerza quiero estimular, sabemos qué tipo de sesión de entrenamiento voy a armar. Cuando hablamos de manifestaciones de la fuerza, depende del autor que utilicemos, es las manifestaciones de la fuerza que he seleccionado. Por ejemplo, un clásico es Tudor Bompa. Tudor Bompa, que fue un entrenador americano. Él identificó 3 o 4 manifestaciones de la fuerza diferentes, que son la adaptación funcional y anatómica, la hipertrofia, la fuerza máxima y la potencia. Él decía que la adaptación anatómica y funcional es el primer paso del entrenamiento de la fuerza, que sería como desarrollar las capacidades para poder moverte adecuadamente, ganar funcionalidad
de darle al cuerpo lo que necesita para poder moverse adecuadamente. A eso después le vas a agregar más volumen, que sería ya un entrenamiento de hipertrofia. Que la hipertrofia para estos entrenadores era un paso previo para poder hacerte fuerte. Ellos lo llamaban como el chasis, como la estructura, como el músculo que necesitas para poder sostener el entrenamiento de la fuerza. Después pasarías por un entrenamiento de fuerza, que es utilizar cargas más pesadas en volúmenes más bajos. Y después, dependiendo de lo que el deportista, si es deportista, necesite, un trabajo de potencia que sería mejorar el tiempo, la producción de fuerza a la unidad de tiempo, es decir, hacer más fuerza en menos tiempo. Cada una de esas partes tiene características diferentes. La adaptación anatómica y funcional capaz que son repeticiones más altas, con una cadencia más baja, buscamos siempre mejorar la técnica, nos encontramos muy lejos del fallo, reforzamos patrones de movimiento para poder seguir estimulando ciertos tipos de músculo y ciertos tipos de componentes del cuerpo para que me sostengan el entrenamiento. Vamos a trabajar sobre los eslabones más débiles del alumno. Si hay que reforzar en algún momento para poder mejorarlo, lo hacemos en todo este periodo de adaptación, que tiene mucho que ver con aquello que hablamos en la primer clase, como lo de aprender a moverse con el alumno. Una vez el alumno ya eso lo tiene como logrado, identificado, ahí los caminos se van bifurcando. Quiero trabajar más la hipertrofia total, que es un concepto de Satsyorsky, que Satsyorsky decía que existe la hipertrofia total, una hipertrofia funcional, que era una especie de hipertrofia con algo de fuerza. Me interesa trabajar más la fuerza como fuerza total. Él le llamaba que era mover mucho peso con repeticiones bajas. O me interesa solamente ganar masa muscular. Entonces ahí es donde empiezo a seleccionar qué manifestación de la fuerza quiero ir entrenando. Y todo eso me va a dar el backup, el sustento para poder saltar más alto, correr más rápido, lanzar más fuerte. Dependiendo del deportista y las necesidades del deporte, es la cantidad de hipertrofia que haga, el tiempo que me mantenga haciendo hipertrofia, los estímulos semanales que le voy a dar a esa hipertrofia, cuánto necesite trabajar otro tipo de entrenamiento para que mejore ciertos tipos de capacidades. Pero lo importante es que mi sesión de entrenamiento tiene que tener ese objetivo por el cual la selecciono, y esa selección del objetivo tiene que tener relación con alguna de las manifestaciones de la fuerza de las que fuimos hablando. Una vez que identifico qué manifestación de la fuerza quiero entrenar, podemos pasar a armar las sesiones de entrenamiento, que sería como el primer paso de la programación del entrenamiento. ¿Y existe que en un mismo ciclo o que se pueda programar distintos ciclos en el que, digamos, el ciclo 1 tiene la manifestación de la fuerza de hipertrofia, por ejemplo, y luego en el ciclo 2 manifestación de la fuerza de fuerza máxima, y luego ciclo 3 de potencia? Puede incluso convivir en los mismos. Históricamente se veía la fuerza como, hace mucho tiempo, como un todo, donde cualquier cosa que hicieses con pesas estabas haciendo fuerza, y medio que todo lo que hacías tenía que ser a sudar sangre. El entrenamiento de la fuerza, y sobre todo la fuerza del deportista, se veía como esto de me estoy cagando a palos con el entrenamiento para que después, que cuando vaya a la competencia, no me cueste tanto, y a veces el entrenamiento era más duro que la propia competencia. Caso notorio de esto, por ejemplo, es en deportes de combate. El boxeador entrena, a veces los entrenamientos son muchísimo más duros que la propia pelea. Es como que si te cago a palo ahora, después cuando te caguen a palo en el ring no te va a doler tanto. Es raro. Con el tiempo después se fue desfragmentando cada una de estas manifestaciones, en donde decían, no, pero si haces esto va a pasar esto, si haces esto va a pasar esto. Si querés mejorar la coordinación intermuscular, tenés que entrenar la fuerza. Si querés ganar masa muscular, tenés que entrenar la hipertrofia. Si querés mejorar la coordinación entre los músculos y dentro del músculo, pero a su vez también el estiramiento, acortamiento de los músculos, tenés que mejorar la potencia.
Y yo creo que ahora estamos como en un momento en donde vemos que hay un poquito de cada cosa. Uno cuando dice fuerza máxima, la fuerza máxima es la mayor fuerza que podés generar con un peso determinado. Entonces fuerza máxima es todo. Vos cuando agarras una pesa de 1 kilo y la mueves lo más rápido que podés y la velocidad con la que mueves es altísima, es tu fuerza máxima. Entonces, ¿te estás haciendo más fuerte? Sí. ¿Es lo más fuerte que podés ser en tu entrenamiento? Probablemente no. Pero, ¿estás entrenando la fuerza? Claro que sí. Si agarras una pelota y la tirás contra el piso con toda tu fuerza, es tu fuerza máxima. Entonces, tampoco se necesitaba mover cargas altas a repeticiones bajas para ser fuerte. Se podía hacer con cargas intermedias. Y no era todo hipertrofia, y no era todo potencia. Entonces, en ese lugar donde entendemos que la fuerza es una mezcla de todo un poquito de las cosas, se pueden generar estas interconexiones. Una sesión de entrenamiento no tiene por qué ser todo hipertrofia, no tiene por qué ser todo fuerza, no tiene por qué ser todo potencia, sino que puede ser un poco de cada cosa. Lo importante es entender para qué quiero hacer la sesión de entrenamiento. Y ese es el punto más creo, imprescindible a la hora de armar un plan. Porque ¿qué pasa? Como la fuerza es todo, como todo se puede llamar fuerza, podemos hacer cualquier cosa en el gimnasio y todo parecería que está bien. Pero cuando te pones a preguntarte ¿para qué estoy haciendo esto? Es ahí en donde a veces hacemos agua. Si entrenar la fuerza es agarrar una pesa, levantarla y bajarla y listo, entonces cualquier levantar la pesa y bajarla es listo. Pero tiene que estar dentro de un plan, tiene que estar dentro de una planificación, tiene que estar dentro de un objetivo. Si mi objetivo es la fuerza, en mi sesión de entrenamiento tiene que estar representada la fuerza. Me estoy haciendo fuerte porque prioricé este ejercicio. Me estoy haciendo fuerte porque decidí ir por este camino. Porque lo que sustenta mi sesión de entrenamiento es esto. Y estos son todos los agregados que le puse luego. Cuando armamos una sesión de entrenamiento, seleccionamos ejercicios según la demanda del ejercicio, según la intensidad que el ejercicio tenga, según la complejidad del ejercicio, según la demanda física y coordinativa que el ejercicio tenga. Entonces, por ejemplo, en una sesión de entrenamiento de potencia, voy a priorizar los derivados del levantamiento, voy a priorizar los ejercicios que son saltos lastrados o con pesas, voy a priorizar los lanzamientos pesados, los métodos de shock o de contrastes, que son entrenamientos que son muy difíciles, muy demandantes, que requieren mucha fuerza, requieren mucha técnica, requieren mucho esfuerzo. ¿Cómo priorizo eso? Colocando los primeros en la sesión de entrenamiento. Si mi objetivo de la sesión de entrenamiento es ganar fuerza, mis ejercicios que voy a seleccionar primero van a ser los básicos, los que voy a trabajar en rangos de 1 a 5 repeticiones, los que voy a intentar buscar el mayor peso posible, los que me van a requerir más demanda de estabilización y de movilidad, a los cuales voy a tener una cierta correlación también en la entrada en calor, que es un punto del cual no hablé, pero es muy importante. Mi entrada en calor es como una mini sesión de entrenamiento. Es una mini sesión de entrenamiento porque, como dijimos, es un estímulo que no es desarrollador, pero es necesario para poder hacer el estímulo desarrollador. Entonces, en mi sesión de entrenamiento voy a hacer una sentadilla. ¿Qué necesito? Estabilidad, movilidad, activación, elevar la temperatura, subir la frecuencia cardíaca, para poder llegar a mi sentadilla en buenas condiciones. Si mi objetivo de la sesión de entrenamiento es cambios de dirección y saltos múltiples en diferentes planos, y bueno, probablemente mi entrada en calor tenga ejercicios de desaceleración, ejercicios de activación de los tejidos elásticos del cuerpo, saltos más pequeños en donde sean más reactivos y me ayuden a activar, ejercicios que me permitan trabajar en diferentes planos, mucha estabilidad. Entonces hay como una relación entre la entrada en calor y lo que hago en mi sesión de entrenamiento.
y cómo selecciono los ejercicios en la sesión de entrenamiento van a ser muy importantes para saber cuál es el objetivo de esa sesión. Bueno, y esto responde un poco una pregunta que te iba a hacer, que era, digamos que el objetivo de este futbolista es ser más rápido y más ágil, digamos. O más bien, digamos que tienes un futbolista que es un defensa central, por ejemplo, cuyo objetivo es tener más masa muscular y además tener la potencia para, por ejemplo, poder saltar más alto y poder cabecear mejor, ¿no? Digamos que ese es el objetivo con el que viene un alumno futbolista para ti. ¿Dónde empieza el armado? Bueno, que ya respondiste, ¿no? Del plan de entrenamiento lo empiezas entonces desde la sesión de entrenamiento. Primero defines el objetivo, luego vas armando la sesión de entrenamiento conforme a lo que es más importante para desarrollar con el objetivo en mente, pero luego cómo armas los ciclos en los que vas a llevar a este alumno. Y eso lo veremos en el siguiente episodio. Bueno, sea cual sea el objetivo del alumno, lo primero que hacemos siempre es evaluar. ¿Por dónde va a comenzar el alumno? Depende en qué circunstancias el alumno se encuentre. Si este futbolista quiere saltar más alto y ganar masa muscular, pero no sabe hacer una sentadilla, es imposible que salte de una manera correcta. Entonces, ¿en qué punto se encuentra? El primer paso va a ser evaluar. Conocer cómo hace una sentadilla, cómo respira, cómo se mueve, etc. Una vez eso ya lo tengo censado, es seleccionar en qué punto, cuál es el punto más importante de mi sesión de entrenamiento y qué es lo que él ya se encuentra trabajando. Por ejemplo, en el caso de un futbolista, es muy probable que en su equipo ya tenga un cierto trabajo de potencia para mejorar el salto. Si él me pide o manifiesta que lo que necesita es desarrollar la fuerza para poder saltar, o lo que quiere es más fuerza para ganar en un pique, o lo que quiere es más fuerza para poder hacer más repeticiones o más veces piques de aceleraciones y desaceleraciones, y para eso necesita desarrollar la fuerza, es ver qué tanto tiene desarrollada la fuerza, qué tanto está estimulando la fuerza en sus entrenamientos. Capaz que eso él ya lo tiene cubierto. Y solamente hay que darle un toque un poco más a lo que ya tiene. Reforzar la técnica, enseñarlo a saltar mejor, a enseñarlo a amortiguar mejor, a enseñarle a realizar la fuerza de una manera más correcta, etc. Y ahí nos destinamos más tiempo a desarrollar masa muscular del tren superior, que le sirve para proteger la pelota, ganar físicamente, etc. O por lo contrario, lo que quiero es trabajar esa fuerza explosiva, veloz. Para eso necesito desarrollar la fuerza. Y ahí comenzaríamos por siempre el primer paso. El primer paso entonces es: sé moverme, soy lo suficientemente fuerte, sé utilizar mi fuerza en una forma rápida, puedo saltar y mejorar destrezas atléticas. Claro que lo que uno siempre quiere es, o imagina, quiero saltar. Bueno, a saltar. Y a veces para saltar necesitas saber moverte. Y a veces necesitas ser lo suficientemente fuerte para moverte de una forma correcta. Y a veces necesitas tener la suficiente fuerza para poder después traducirla en un movimiento atlético. ¿Pero qué quiere el alumno? Hacer saltos múltiples en vallas, con cambios de dirección, hacer contrastes de cosas de mucho peso con poco peso y salir corriendo. Eso que se parece más al deporte, que en algún punto sí lo va a hacer, pero a veces lo que necesitamos es el paso previo. Y es verdad que deportistas como en el fútbol, el tiempo es mínimo. Y es verdad que a veces el tiempo es ahora y hoy hay que hacerlo. Entonces, algunas veces hay que hacer todo en simultáneo. Con lo poquito que ya traes, trabajamos, pero mientras tanto estamos desarrollando estas otras cosas.
Y bueno, necesito que puedas respirar para poder hacer una buena sentadilla. Vamos a perder tiempo aprendiendo a respirar. Y a veces todo eso le va dando como la base para poder desarrollarlo en otras cosas. Yo recuerdo un alumno que es deportista, que es futbolista, que él siempre me decía que él se sentía fuerte en su deporte a partir del entrenamiento de la fuerza, a pesar de que capaz que en ese momento nosotros no estábamos haciendo cosas específicas del entrenamiento del fútbol. Yo no le estaba enseñando a correr más rápido, le estaba enseñando a hacer un peso muerto como se debe hacer. Es que cómo se traduce o cómo se traspola el entrenamiento de la fuerza al deporte, no necesariamente es, no, mirá, vos cuando corres ponés este pie acá y este pie acá, entonces voy a entrenarte poniendo este pie acá, sino que vas a hacer una cosa que capaz que no estás haciendo en la cancha, pero tiene similitud en el vector de movimiento, tiene similitud en el patrón de movimiento que estás utilizando. Cuando corres, la fuerza que utilizás es horizontal, entonces esta fuerza que estás haciendo en este ejercicio también es horizontal y te va a permitir hacerlo de esa manera. No es que cuando saltás la fuerza es vertical, entonces vamos a hacer un ejercicio que te permita hacer fuerza vertical y ser fuerte en vertical. Entonces, dependiendo en dónde se encuentra el alumno, lo que quiere desarrollar, lo que necesita, es ir mejorando en esos aspectos. Y creo que de las cosas más importantes es tener tiempo. El tiempo lo es todo. Si vos tenés mucho tiempo para trabajar y muchas sesiones y disponibilidad de la persona para poder mejorarlo y desarrollarlo, llegás mejor. Siempre llegas mejor. Si te tomaste el tiempo de hacer un buen ciclo de hipertrofia, que ganara músculo, que se hiciese fuerte, y después lo querés hacer saltar, es mucho más fácil. Es muchísimo más fácil que arrancar directamente en los saltos. Que claro, a veces no hay tiempo para hacer todo lo otro, pero cuando sí lo tenés, está bueno explotarlo. Rodri, y hablando de tiempo, ya estamos, creo que este episodio tiene tanto de dónde sacar que pasaron, bueno, aquí la cuenta son casi 40 minutos, pero sé que llevamos un poco menos. Sin embargo, estamos llegando al fin del episodio. Y da tanta tela para hablar y para formar para estos entrenadores, que creo que es un buen lugar también para mencionar, bueno, lo de que toda esta información que está sacando, que está dentro de un marco de una clase, de un curso, que ya has preparado, que ya has formado. Espera, Pedro, ¿tú estás queriendo decir que todo esto era para vender? Puede ser. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Corran! Sí, claro, no, es que es interminable y es de una profundidad y es apasionante, y podríamos estar eternamente hablando de programación, de prescripción, de selección, de evaluación, de tipos de ejercicios, de armados. Cada cosa de las que hemos hablado en estas clases tiene una profundidad que es eterna. Y bueno, y sí, la idea es comenzar a hacer cursos que son de un contenido teórico importante, pero siempre intentando llevarlo desde el punto de vista práctico, para que los entrenadores tengan más herramientas para poder seguir trabajando, y comunicado de una manera sencilla para que ellos lo puedan hacer de forma sencilla y práctica. Y de esa forma yo también poder tener más tranquilo a mis alumnos del gimnasio y no tener que estarlos agobiando con todas estas explicaciones, que a veces no es la que quiere oír el que asiste al gimnasio, sino el que quiere ser entrenador. Entonces, para todas esas personas que quieren ser entrenadores, que están estudiando, que son estudiantes de educación física, de fisioterapia, de nutrición, son personas que están haciendo cursos de entrenamiento, o que les gustaría tener un primer acercamiento al entrenamiento porque les gusta entrenar y siente que tienen potencial para poder ser entrenadores. Los cursos que estamos armando son justamente para poder empezar a tener herramientas que le permitan desarrollarse en esas áreas. O también a las personas que les gusta hacer ejercicio.
Yo históricamente he tenido muchos alumnos en diferentes cursos que no necesariamente quieren ser entrenadores, pero les interesa aprender sobre entrenamiento porque todas estas cosas no les aburren. Pero claro, a veces en el contexto del gimnasio no te pueden preguntar, dicen, ¿y por qué hago esto? Y vos le querés dar una explicación medianamente profunda, pero ¿cómo le explicás sistemas de energía a alguien que está haciendo una sentadilla? Es muy difícil. Entonces, para todos ellos, muy probablemente a mediados de junio, los cursos ya van a empezar a estar disponibles. En primera instancia van a ser online para que cualquier persona pueda asistir, verlos, repetirlos, ver las clases grabadas. Varios ya los tenemos preparados para poder comenzar con todos ellos. Y bueno, estamos trabajando también, estoy trabajando en los contenidos adicionales que son, esto no te lo había comentado, pero cosas que son de bibliografía, algunas cosas que estoy armando yo, escribiéndolas para que puedan ir estudiando en paralelo con las clases que van viendo, como para seguir reforzando el trabajo del entrenador y en algún punto contribuir al trabajo del entrenador que para mí es sumamente importante y me gusta y lo hago con mucho placer y entusiasmo. Una academia hecha y derecha. Bueno, no sé qué pensará Platón de eso, pero en principio serían estos cursos que muy probablemente sean los días sábados. Tengo la idea de que va a ser una vez por semana, con una carga horaria de entre 3 y 4 horas, dando espacio para las preguntas y respuestas. Y luego sería un golazo poder hacerlo, o sea, porque habiéndote visto en persona dando estos cursos e incluso talleres y ver todos los recursos que le enseñas a estas personas bien interesadas en entrenamiento, siento que ojalá haya la instancia donde tengamos suficiente gente interesada como para que sea bastante provechoso para todos el hacerlo incluso de manera presencial, porque sé que es allí también donde se tiene un Rodri un poco más elevado, allí donde, no sé... Donde me despliego en toda mi demencia. Sí, pero bueno. No, online también me sale, A veces me sorprendo yo mismo haciendo cosas que son un poco locas. Pero va a depender también de la cantidad de personas que se inscriban, de cuántas preguntas tengan, de los diferentes perfiles de las personas. Claro. Todo eso es importante para... Y bueno, y del feedback que nos den de todas estas clases, porque en cierto sentido el camino que estamos transcurriendo en la academia, en estos cursos, en estas clases que estamos dando ahora, es el hilo conductor que vamos a utilizar más adelante, desde cuáles son las bases del entrenamiento, cuál es la evaluación del entrenamiento, ese primer alumno que tengo, lo que mi alumno necesita, las herramientas que tengo para entrenarlo, cómo planifico, etc. Y bueno, volviendo entonces a la academia, ya que este episodio llegó a su final, el próximo episodio vamos a hablar de nutrición. La nutrición. Y ahí también es la otra beta que tengo. Y bueno, estaríamos hablando de cosas que también son muy interesantes, que también van a estar representadas en el curso que daremos, Dios mediante, mes de junio. Dios mediante. Escucha, Dios mío, esa influencia mía. ¿Eso fue tuyo? Ah, pues. Bueno, sí, Dios mediante. En el mes de junio. Y también hablaremos un poco de nutrición, sobre todo nutrición deportiva y muy probablemente nutrición para mejorar la composición corporal, pero también el rendimiento atlético. Suplementación. Bueno, creo que va a ser tanto de lo que voy a querer hacer, Pedro, que no me va a dar la vida. Ojalá que sí. No, ojalá me dé la vida. Por eso. Ah, está. Ojalá que sí, que no me dé la vida, pensé. No, ojalá que sí. Ojalá me dé, bueno, sí. Ojalá viva muchos años más. Y ojalá esto que sea el grupo número 1 de la academia. No sé. Capaz que algún día toda esa gente después se ve físicamente. O cuando tenga el grupo 35 de la academia, hacemos una recopilación de todos los grupos, de todas las academias. Bueno, lo cerramos como un buen padre venezolano y diles,
Dios los bendiga. Y ahora, amigos, No, 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 no. manito, les deseo No, no, no. una felicidad y mucho amor y próspera alegría. No, por suerte voy a poder cortar esto yo como editor. Nos vemos. Me salió mexicano. Bueno, mis queridos coterráneos, seres amantes del entrenamiento, gracias Pedro, gracias por cederme el espacio y muchas gracias a ti, querido alumno, que todavía no te conozco, pero ya te veré. A ti te digo gracias de corazón y que Dios te acompañe. Chao.